La casa de mi hijo me recibió con el aroma a ambientador cítrico y la encantadora sonrisa de Tracy. Wade estaba justo detrás de mí, con las manos en los bolsillos de unos pantalones caros que sabía que había comprado a crédito. Mamá, por fin. Dio un paso adelante y me abrazó como si no nos hubiéramos visto en décadas, aunque solo había venido a visitarme para el funeral de mi padre hacía 3 años, y solo por un día. Mi cuñada, arreglándose su impecable cabello rubio, me rozó la mejilla con la nariz. Hadley, te ves preciosa, tan alegre. Capté un dejo de sorpresa en su tono, como si una mujer de 65 años estuviera en silla de ruedas. Sonreí con recato, sintiendo el dolor en la parte baja de la espalda después del viaje de 4 horas. 30 años trabajando en una fábrica textil me habían dejado no solo con una modesta pensión, sino también con un dolor de espalda crónico, que había aprendido a ocultar casi tan bien como mis verdaderos pensamientos. Gracias, cariño. Tú también. Miré a mi alrededor. La casa de 2 pisos en el exclusivo barrio de Lake Forest era exactamente como Wade me había descrito por teléfono, espaciosa, con muebles modernos y techos altos. Fotos enmarcadas y caras colgaban de las paredes, mi hijo y su familia frente al mar, en una estación de esquí, en la cubierta de un yate. Sabía que estas vacaciones se pagaban con tarjetas de crédito, cuyas facturas llegaban cada mes con amenazantes marcas rojas. Abuela, se oyó una voz desde arriba. Vi a Kira, mi única nieta, de pie junto a la barandilla. Me saludó sin apartar la vista de la pantalla del móvil y desapareció enseguida en su habitación. En los últimos 2 años, había pasado de ser una niña sonriente a una adolescente taciturna, siempre con la mirada baja. A esa edad, yo ya trabajaba a tiempo completo para ayudar a mis padres a llegar a fin de mes. Vamos, mamá, te acompaño a tu habitación. Wade me tomó del brazo y Tracy se quedó en la sala, mirando fijamente su tableta. Noté su enfado cuando una de mis viejas maletas golpeó su impecable sofá blanco. Subimos las escaleras y respiré hondo, intentando calmar el dolor de espalda. Subir las escaleras siempre había sido un reto personal para mí, pero no quería empezar mi nueva vida en casa de mi hijo con una queja. Allí, empujó una puerta al final del pasillo. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, una cama estrecha, una cómoda pequeña y un escritorio ocupaban casi todo el espacio disponible. La ventana daba a la cerca del vecino. ¿No es esa la habitación de invitados?, pregunté, recordando cómo Wade me había prometido por teléfono una habitación espaciosa con baño privado. Sí, se frotó la nuca, evitando mi mirada. Habíamos planeado desocupar la oficina, pero Tracy tenía asuntos importantes que atender y necesitaba el espacio de trabajo. Y hemos montado un gimnasio en la habitación grande de invitados, ya sabes lo importante que es mantenerse en forma a nuestra edad. Apenas me contuve para recordarle que cuando tenía nuestra edad, pasaba 12 horas al día de pie frente a la máquina y no necesitaba ningún equipo especial. En cambio, asentí y dejé la maleta en el suelo. Claro. Lo entiendo. Es muy acogedor. Wade exhaló aliviado. Genial. Ponte cómodo y voy a ayudar a Tracy con la cena. Ah, y los baños están al final del pasillo. Si necesitas algo, avísame. Se fue cerrando la puerta tras él y finalmente me dejé caer en la cama. Los muelles crujieron bajo mi peso. Saqué un blister de analgésicos del bolsillo y me tragué las pastillas sin beber, un viejo truco de fábrica, donde los descansos estaban estrictamente regulados y el dolor no. Hace apenas un mes tenía mi propia casa en Wisconsin, una pequeña, pero mía. Tras la muerte de Robert, viví allí sola durante 3 años, cultivando un huerto, leyendo novelas policíacas y ahorrando un poco para mi jubilación. Pero cuando Wade me llamó y me ofreció mudarme con ellos, acepté. Mamá, ¿por qué necesitas tener una casa entera para ti sola? Véndela, múdate con nosotros, deposita el dinero en una cuenta, gana intereses y vive con tu familia, con cariño y cariño.
La palabra familia que salió de sus labios sonó como un anuncio de detergente en polvo, brillante pero falso. Desempaqué mis cosas y puse lo único querido para mí en la cómoda, una foto de Robert y yo, tomada el día de nuestra boda. Había muerto de un infarto justo al volante de su camioneta, volviendo del trabajo. El médico dijo que murió en el acto, y ese fue el único consuelo. La voz de Tracy, que llamaba a todos a cenar, me sacó de mis cavilaciones. Bajé las escaleras, intentando no arrugar la nariz a cada paso. La mesa estaba puesta con esa ostentosa elegancia que había visto en programas de televisión, donde todas las familias parecían perfectas, platos blancos, cubiertos pulidos y velas en el centro. Tracy se ocupaba de los últimos preparativos, mirando su reloj. Espero que te guste la lasaña, Hadley. Es la especialidad de nuestra familia. Un plato estrella de caja, pensé al ver el paquete a medio terminar en la basura. Pero dije en voz alta, me encanta la lasaña. Kira fue la última en bajar, todavía con su teléfono. Kira, guarda el teléfono, ordenó Wade con fingida severidad. La abuela está aquí. Cenaremos en familia. La niña puso los ojos en blanco, pero obedientemente guardó el teléfono en su bolsillo y me dirigió una rápida mirada evaluadora. Bueno, mamá, Wade sirvió vino en copas, y a mí me sirvió menos. ¿Ya has organizado el dinero de la venta de la casa? Aquí está. Había estado esperando esa pregunta desde que llegué, pero no pensé que llegaría tan rápido, ni siquiera antes de desempacar. Está en la cuenta, respondí neutralmente, tal como lo habíamos hablado. Genial. Miró a Tracy. Sabes, hemos estado pensando que es un buen momento para invertir. Tengo un corredor que está dando resultados increíbles, rentabilidades de hasta un 20% anual. Mastiqué lentamente un trozo de lasaña que sorprendentemente estaba insípido. ¿Y qué hay de los riesgos? Wade hizo un gesto con la mano. ¿Qué riesgos, mamá? Son acciones de primera línea, son lo más seguro del mundo. Había trabajado en una fábrica toda mi vida, pero contaba el dinero mejor que la mayoría de los financieros. La necesidad de estirar un salario modesto para pagar facturas, medicinas y la educación de los niños me había enseñado disciplina financiera. Lo pensaré, respondí, y vi una expresión de irritación en el rostro de mi hijo. Dijiste que querías que el dinero rindiera, intervino Tracy. Y ahora está ahí como un peso muerto. Hablando de dinero, continuó Wade como si no hubiera notado mi contención. ¿Cuánto tienes ahora de pensión? La última vez que hablamos, aún no habías terminado el papeleo. Es la hora de la verdad. Sabía que llegaría tarde o temprano. Mi pensión era de $4.700, una suma considerable tras 3 décadas de trabajo duro y aportaciones máximas. Robert siempre había insistido en que ahorráramos lo máximo posible, y tenía razón. Alrededor de 1.100, dije suavemente. Los rostros de Wade y Tracy se estiraron al unísono. 1.100, intervino mi hijo. ¿Pero cuánto tiempo llevas trabajando? 30 años, 32, en realidad, lo corregí. Salario mínimo de fábrica privada. Tracy forzó una sonrisa que no le rozó los ojos. Bueno, es bueno tenerte con nosotros, Hadley. Te cuidaremos. En su voz escuché decepción y algo más, irritación. Sí, mamá, dijo Wade, me alegra que no estés sola. Lo importante es que no estás sola. Y el dinero lo haremos crecer de alguna manera, ¿verdad, cariño? Tracy asintió, pero sus dedos apretaron nerviosamente el tallo de su copa. Por supuesto, aunque estamos pasando por un momento difícil, hipoteca, préstamos, el colegio privado de Kira. Miré a mi nieta, parecía completamente desinteresada en la conversación de adultos. ¿Escuela privada?, pensé. Creía que Kira iba a una escuela normal. La transferimos el año pasado, explicó Wade. Necesitas una buena educación en Lake Forest, o no llegarás a ningún lado. 26.000 al año,
susurró Tracy como si hablara consigo misma. Y ese es solo el programa básico sin clases extra. Asentí en silencio. 26.000, con esa cantidad de dinero se podía comprar una casa en mi época, una pequeña, pero propia. Por cierto, Hadley, dijo Tracy de repente, no te importaría cuidar de Kira a veces, ¿verdad? Wade y yo trabajamos hasta tarde, y dejar a una adolescente sola últimamente es muy inquietante. Tengo 16 años, murmuró Kira. No soy una niña. Tracy la ignoró. Y quizás podrías ayudar con la cena a veces. Tengo tantas reuniones con clientes que no tengo energía para estar de pie frente a la cocina, y la limpieza. Ya sabes lo cansada que se pone Tracy en el trabajo, dijo Wade. Y tenemos una casa tan grande. Miré a mi hijo, al que una vez le di de comer con cuchara y le enseñé a atarse los cordones. Ahora, sin pestañear, me había nombrado ama de llaves y niñera. Claro, dije. Te ayudaré. Genial, exclamó Tracy. Ahora hablemos de nuestras vacaciones de verano. Creo que Barbados estará demasiado concurrido este año. Quizás deberíamos considerar las Maldivas. Se enfrascaron en una discusión sobre complejos turísticos que costaban más que mis ingresos anuales en la fábrica. Nadie me pidió opinión. Yo era el mobiliario, viejo, no muy cómodo, pero aún necesario. Después de cenar, me ofrecí a lavar los platos, aunque me empezaba a doler la espalda de estar sentada en esa silla rígida tanto tiempo. Tracy, aliviada, se retiró a la sala a ver un reality. Wade miraba fijamente su portátil, contestando el teléfono de vez en cuando y bajando la voz cuando hablaba de dinero. Me quedé frente al fregadero enjabonando mecánicamente los platos, pensando en lo que se había convertido mi vida. Hace 3 años enterré a mi esposo. Hace un mes vendí la casa en la que viví durante casi 4 décadas. Y hoy, estaba en la cocina de otra persona, escuchando a mi propio hijo hablar sobre cómo aprovechar mejor mis ahorros. Por primera vez en mi vida, mentí sobre el dinero, sobre mi pensión, ganada durante años de duro trabajo y noches de insomnio en la máquina, haciendo turnos extra para pagar la universidad de este hijo que ahora me miraba como un cajero automático con piernas. Limpié el último plato y lo dejé en el estante. Me dolía la espalda baja sin piedad, pero este dolor me era familiar, casi innato, a diferencia del dolor de la traición, que era completamente nuevo. 1100, me repetí mientras subía las escaleras hacia mi estrecha habitación. Me pregunto cuánto durará su ostentosa hospitalidad cuando se den cuenta de que no merezco su esperada inyección económica. Bueno, lo sabremos pronto. Entré en mi habitación, cerré la puerta y saqué una libretita de la maleta. En ella, llevaba años anotando todos los ingresos y gastos de la familia. En la última página había un número, 4700, mi verdadera pensión. Pasé el dedo por encima de la línea, la taché con decisión y escribí 1100. El experimento había comenzado. Había pasado una semana desde que pisé la casa de Wade y Tracy, solo 7 días, pero la atmósfera había cambiado tan drásticamente que parecía que hubiera estado viviendo allí durante meses. La primera mañana comenzó con Tracy llamando a mi puerta a las 7 en punto. Hadley, ¿podrías prepararle el desayuno a Kira? Wade y yo tenemos que irnos temprano. Me costaba abrir los ojos. En la fábrica empezábamos a las 6, y madrugar había formado parte de mi vida durante 32 años. Pero desde que me jubilé, por fin me había permitido el lujo de despertarme sin despertador. Claro, Tracy, respondí, buscando a tientas mis pantuflas junto a la cama. ¿Qué suele comer? Cualquier cosa, últimamente ha estado muy quisquillosa. Cuando bajé a la cocina, no había nadie en casa. Había una nota en la mesa, escrita a mano por Wade. Reunión con cliente reprogramada. Volveremos tarde. No olvides recoger a Kira del colegio a las 3. Nada de por favor ni gracias, solo una instrucción, como si no fuera su madre, sino una empleada doméstica.
Suspiré y empecé a prepararle el desayuno a mi nieta, huevos revueltos, tostadas y zumo de naranja, justo como le encantaba al pequeño Wade. Kira bajó cuando la comida ya se estaba enfriando en la mesa. Hola, murmuró sin levantar la vista del teléfono. Buenos días, cariño, dije, colocando un plato delante de ella. Miró la comida como si le hubiera ofrecido un plato de gusanos. No como huevos, me interrumpió. No desayuno nada. Con eso Kira agarró una manzana del frutero y se dirigió a la puerta. Espera, grité. Tus padres me pidieron que te llevara a la escuela. No hace falta. Puso los ojos en blanco. Britney me va a dejar, su madre me espera fuera. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola en la cocina vacía. El desayuno que había estado preparando durante media hora seguía intacto. Me comí mi propia tostada, pero no tenía apetito. En cambio, empecé a explorar la casa. Se veía diferente bajo la luz del sol de la mañana, más fría e impersonal, como una página de un catálogo de muebles. Ni una sola foto familiar, solo fotos de estudio de todos con la misma sonrisa extraña. En la sala había un enorme televisor de pantalla plana que parecía no apagarse nunca. En un rincón, un bar lleno de whiskies caros que, a juzgar por la capa de polvo de algunas botellas, estaban destinados más a la exhibición que al consumo. En el comedor encontré billetes tirados descuidadamente sobre una consola cerca de la entrada. No tenía intención de curiosear, pero las marcas rojas de solo ingresos eran evidentes. Wade nunca se había caracterizado por su disciplina financiera, incluso de niño, siempre perdía el dinero del almuerzo o lo gastaba en juguetes. Cogí un sobre, el extracto de la tarjeta de crédito mostraba deudas por una cantidad que podría haber comprado un pequeño apartamento en mi época. Y era solo una tarjeta. Había al menos 5 sobre la mesa. Por la tarde, después de limpiar la casa y preparar la cena, algo que probablemente nadie apreciaría, decidí seguir a Kira a la escuela a pesar de su protesta por la mañana. La escuela estaba a 15 minutos, en un barrio aún más exclusivo que donde vivía mi hijo. El edificio parecía un pequeño campus universitario, estructuras de ladrillo rodeadas de césped bien cuidado y campos deportivos. Aparqué en la puerta y esperé. Los estudiantes salieron en grupos, todos con el mismo uniforme, blazers azul marino y faldas a cuadros para las chicas. Vi a Kira rodeada de amigos, riéndose de algo en el teléfono. Al verme, su rostro cambió al instante. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó mientras caminaba hacia el auto. Te dije que iba con Britney, dije con calma. Tu padre me pidió que te recogiera. Sube, te llevo a casa. Kira suspiró desafiante, pero entró dando un portazo. Tras unos minutos de silencio, dijo, no tienes que hacer todo lo que te digan. La miré sorprendida. ¿Qué quieres decir con papá y mamá? Miró por la ventana como si hablara consigo misma. Creen que ahora serás su sirvienta personal. No sabía qué decir. Había algo de cierto en lo que decía, pero admitirlo en voz alta sería como admitir que mi propio hijo me veía como una simple ama de casa. Solo estoy ayudando a la familia, dije finalmente. Eso es lo que hacen las abuelas. Kira resopló. Sí, claro. Y mamá y papá te ayudan a gastar tu dinero. Ese fue el final de la conversación. Condujimos el resto del camino en silencio. Esa noche Wade llegó a casa más tarde de lo habitual. Parecía molesto mirando su teléfono y frunciendo el ceño de vez en cuando. Oye, mamá, dijo al pasar, ¿está lista la cena? Sí, preparé una cazuela, respondí mientras lo observaba servirse un whisky. ¿Un día difícil?, pregunté. La verdad es que no. Bebió el contenido de su vaso de un trago. Tracy llegará tarde, tiene una reunión con un cliente en la cena. Wade estaba inusualmente silencioso. Kira, como siempre, miraba fijamente su teléfono. Intenté conversar,
pero solo obtuve respuestas monótonas. Mamá, dijo Wade de repente apartando el plato, ¿has pensado en invertir el dinero de la venta de la casa en algún negocio como el mío? Me quedé paralizado con el tenedor en el aire. ¿Qué clase de negocio, Wade? Trabajas para una compañía de seguros. Me refiero a mi proyecto. Bajó la voz, aunque nadie nos oía excepto Kira. Mi socio y yo estamos lanzando un fondo de inversión. Varios clientes ya han invertido, pero necesitamos más capital inicial. Miré a mi hijo con recelo. ¿Cuánto necesitas? Solo 50.000, dijo como si fuera calderilla. Recibirás una participación en la empresa, y en 1 año o 2 tu inversión se duplicará como mínimo. Pensé en las facturas marcadas como aprobadas, y en la incesante charla sobre no tener suficiente dinero para la escuela de Kira. Wade, sabes que no puedo arriesgar mis ahorros, es todo lo que tengo para mi vejez. ¿Qué riesgo, mamá? Se estaba enfadando. Es una situación en la que todos ganan. Supervisaré personalmente tus inversiones. Eso es lo que me preocupa, pensé, pero lo dije en voz alta. Tengo que pensarlo, hijo, es una decisión importante. Su rostro se endureció y se volvió frío. Claro que sí, pero no por mucho tiempo. Oportunidades como esta no esperan. Se levantó de la mesa, dejando los platos sucios, y se retiró a su oficina. Podía oírlo hablar en voz alta por teléfono sobre acciones e intereses. Kira, que no me había estado escuchando, levantó la vista de repente. No le des el dinero, dijo en voz baja. En serio, abuela, no se lo des. Sin esperar mi respuesta, se marchó dejándome sola para recoger la mesa. A la mañana siguiente decidí tomarme un descanso de las tareas domésticas y dirigirme a la biblioteca municipal. Necesitaba un lugar para pensar con tranquilidad, lejos del ambiente tenso de la casa de Wade. La biblioteca de Lake Forest resultó ser un hermoso edificio con techos altos y enormes ventanales. Me dirigí a la sección de ficción con la esperanza de encontrar una nueva novela policíaca. Los detectives siempre me reconfortaban, resolvían problemas y se hacía justicia, a diferencia de la vida real. ¿Puedo ayudarle?, oí una voz a mis espaldas. Al girarme vi a un hombre alto, canoso y de mirada atenta. La etiqueta de su chaqueta de tweed decía Harris Pierce voluntario. Busco una novela policíaca moderna, respondí. Preferiblemente no muy sangrienta. Sonrió y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. Entonces tienes suerte, especializo en detectives sin demasiada violencia. Sígueme. Harris me guió por los estantes, deteniéndose de vez en cuando para sacar un libro. ¿Es tu primera vez en nuestra biblioteca?, preguntó, entregándome un pequeño fajo. Recordaría a un experto en detectives como él, dije. Sí, hace poco me mudé con mi hijo. Hadley Prescott, encantado de conocerte. Le extendió la mano. Soy Harris Pierce, es consultor financiero y ahora bibliotecario jubilado. Empezamos a hablar, y me enteré de que Harris había enviudado hacía 5 años, y había dedicado su tiempo libre al voluntariado. Era inteligente, culto y tenía ese delicado sentido del humor que hace que la conversación sea amena sin necesidad de reírse a carcajadas. Si te gustan estos libros, vuelve pronto, dijo al despedirse. Estoy aquí los martes, jueves y sábados. Salí de la biblioteca con 3 novelas policíacas y una extraña sensación de ligereza que no había sentido desde que me mudé. Me esperaba una fría recepción en casa. Tracy estaba de pie en medio de la cocina con los brazos cruzados. Hadley, ¿dónde has estado? Te llamé un par de veces. Saqué el teléfono del bolso y vi 3 llamadas perdidas. Lo siento, Tracy, estaba en la biblioteca y no oí el teléfono. ¿La biblioteca? Dijo como si yo hubiera dicho Marte. Te pedí que recogieras la ropa de la tintorería hoy. Te pedí que hicieras eso ayer, dijo.
No recordaba haber preguntado, pero decidí no discutir. Lo siento, lo olvidé. Me voy enseguida. Es tarde, cerraron hace una hora. Wade tendrá que ir a la reunión con una camisa vieja. El ambiente en la casa se tensaba cada minuto. Tracy apenas me hablaba, limitándose a darme breves instrucciones sobre las tareas del hogar. Wade llegaba cada vez más tarde, bebiendo con más frecuencia. Un día los oí discutir en el dormitorio. ¿Qué vamos a hacer con el préstamo?, preguntó Tracy con voz tensa. El banco no esperará eternamente. Yo me encargo, respondió Wade. Tengo un plan. ¿Qué clase de plan?, preguntó. El mismo, el fondo de inversión o las acciones de biotecnología. Todos tus planes terminan igual, nos endeudamos más. Si tu madre no fuera tan tacaña, ya habríamos solucionado este problema. Me alejé de la puerta sin querer oír más. Así que esa era la cuestión, contaban con mi dinero para pagar sus deudas. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que ese dinero se disolviera como todos los anteriores. El sábado, decidí unirme a un grupo local de jardinería que había visto anunciado en la biblioteca. La jardinería siempre había sido mi desahogo, una forma de olvidar el dolor de espalda y las preocupaciones cotidianas. La reunión se celebró en un huerto comunitario cerca del centro. Una docena de personas, en su mayoría mujeres de mi edad, se reunieron alrededor de parterres de flores y verduras. Tú debes ser Hadley, se me acercó una mujer de pelo corto y canoso y vivaces ojos marrones. Soy Lauren Riley, la coordinadora del grupo. Harris me dijo que podrías pasarte por aquí. Me sorprendió que se conocieran. Lake Forest es un pueblo enorme a pesar de sus pretensiones de elitismo, rió. Ven, te lo mostraré. Lauren era directa y enérgica. Había sido maestra de escuela local durante 20 años antes de jubilarse, conocía a todos y cada uno de los habitantes del pueblo y no tenía reparos en compartir sus observaciones. ¿Así que vives con tu hijo y su familia?, preguntó mientras deservábamos un semillero de zanahorias. Mujer valiente, dije sorprendida. ¿Por qué valiente? Vivir con hijos adultos es como volver a la cárcel voluntariamente, me guiñó un ojo. Sé de lo que hablo, intenté vivir con mi hija después de que murió mi marido. 3 meses después, me escapé a mi propio apartamento. Me reí sin querer. Sí, no es fácil, lo admito. Si alguna vez necesitas refugio o simplemente una taza de té sin sermones, mi casa siempre está abierta, dijo entregándome su tarjeta de visita. Entre tú y yo, tengo un whisky buenísimo para ocasiones especiales. Esa noche volví a casa sintiendo que por fin había encontrado algo propio en Lake Forest, una biblioteca, un club de jardinería y quizás algunos amigos. Pero me esperaba una sorpresa. En la entrada había un Lexus plateado flamante con un gran lazo rojo en el capó. Tracy daba vueltas a su alrededor como un niño en Navidad. ¿Te gusta?, preguntó Wade al notar mi sorpresa. Tracy llevaba mucho tiempo queriendo un coche como este. Es hermoso, dije, pero pensé que tenías dificultades económicas. Oh, es una oferta especial del concesionario, dijo rápidamente. Un alquiler muy conveniente. Fue prácticamente una ganga. Asentí fingiendo creerle. Prácticamente gratis suele significar carísimo, pero no quiero ni pensarlo. ¿Y qué hay de tus préstamos?, pregunté. Dijiste que el banco te exigía el reembolso. El rostro de Wade se quedó petrificado. ¿Estabas escuchando a escondidas? No, es solo que esta casa no tiene paredes muy gruesas. Tracy caminó hacia nosotros, radiante de felicidad. ¿No es hermosa, Hadley?, preguntó pasando la mano por el brillante capó. Ahora podré impresionar a mis clientes, eso es fundamental en el sector inmobiliario. Seguro que sí, respondí. Por cierto, Wade, ¿cómo va tu fondo de inversión? ¿Ese para el que necesitabas mis 50.000?
La vergüenza se reflejó en el rostro de mi hijo, y rápidamente dio paso al enfado. Encontramos otros inversores, dijo. Personas que entienden el valor de la oportunidad. Esa noche, justo cuando me iba a acostar, Tracy entró en mi habitación sin llamar. Parecía tensa, pero intentó sonar despreocupada. Hadley, Wade y yo estábamos pensando, te cuesta subir las escaleras con la espalda, ¿verdad? Estaba preocupado, antes no les había molestado mucho la espalda. A veces es un poco molesto, pero lo consigo. Pensamos que estarías más cómoda en el cuartito de abajo junto al lavadero, continuó. No hay ventana, pero no tienes que subir las escaleras cada vez. La miré fijamente sin dar crédito a mis oídos. ¿Iban a meterme en un armario sin ventanas? ¿Para qué quieres mi habitación?, pregunté sin rodeos. Tracy parecía un poco avergonzada. Bueno, Kira se queja de que no tiene suficiente espacio para sus clases. Su orientador escolar cree que un adolescente debería tener suficiente espacio personal para expresarse. Exhalé lentamente intentando contener la ira. ¿Sabes, Tracy? Creo que me quedaré aquí. Me gusta mirar por la ventana por la mañana. En cuanto a mi espalda, aguanta las escaleras. Ha pasado por más que eso. Apretó los labios visiblemente disgustada con mi negativa. Como quieras. Es que estamos preocupados por ti. Cuando la puerta se cerró tras ella, me dejé caer en la cama y pensé, el experimento de mentir sobre mi pensión estaba dando resultados más rápido de lo esperado. $1,100 al mes claramente no cumplían con sus expectativas, y ahora intentaban minimizar incluso el pequeño espacio que me habían asignado en su casa. Saqué mi teléfono y abrí los mensajes. Estarás en la biblioteca otra vez mañana, le escribí a Harris, cuyo número había conseguido antes de irme. La respuesta llegó casi de inmediato, sí, de 11 a 3. Me alegrará verte, sonreí y apagué la luz. Quizás aún había una posibilidad de encontrar algo bueno en Lake Forest, aunque ese algo estuviera fuera de la casa de mi hijo. La mañana del jueves amaneció con una fina lluvia. Las gotas golpeaban el alféizar de la ventana, creando esa melodía melancólica que invita a la reflexión, y yo tenía mucho en qué pensar. Durante el último mes en casa de Wade, me convencí de que mi experimento de mentir sobre mi pensión había revelado la desagradable verdad sobre mi relación con mi hijo y su familia. Me senté en la cocina a tomar té y a mirar el extracto bancario que había recibido por correo el día anterior. Mis $4,700 reales llegaban cada mes, y mis gastos eran mínimos, apenas gastaba dinero viviendo en casa de mi hijo. Al oír pasos en la escalera, doblé rápidamente los papeles y los metí en un sobre, pero algo se cayó y quedó sobre la mesa. No me di cuenta mientras saludaba a una Kira dormida. Buenos días, querida, dije, colocando un tazón de avena delante de mi nieta. Con el paso de las semanas descubrí que, al contrario de lo que decía al principio, si desayunaba, siempre que la comida ya estuviera en la mesa y no tuviera que cocinarla ella misma. Buenos días. Masculló bostezando. La lluvia es un asco. Es buena para dormir. Sonreí, sirviéndole jugo de naranja. ¿Necesitas que te lleve a la escuela hoy? Había dejado de ofrecerle mi ayuda como conductora el mes pasado, al darme cuenta de que Kira prefería ir con amigos. Sí, Josh me recogerá. Tenemos un proyecto de historia hoy. Levantó la vista del teléfono. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿De verdad solo recibes una pensión de $1,100? Me quedé paralizado con la taza en la mano. ¿Por qué me preguntaría eso? ¿Por qué preguntas? Kira se encogió de hombros. Es que mamá y papá no paran de decir que eres, bueno, una carga para el presupuesto familiar, pero ya he hecho los cálculos. Cocinas, limpias, recoges la ropa de la tintorería, me cuidas, aunque ya no soy una niña. Si pagaran a una empleada doméstica para todo eso, costaría más de $1,100 al mes.
Miré a mi nieta de 16 años con asombro. Tras su aparente indiferencia se escondía una mente aguda y analítica. Es una pregunta difícil, Kira, dije con cautela. A veces los adultos se ponen a prueba unos a otros, resopló. ¿Te refieres a pruebas de piojos? No soy idiota, abuela. Ya veo lo que pasa en esta casa. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se cerró de golpe y Wade entró en la cocina. Normalmente ya estaba trabajando a esa hora, y su repentina aparición me tomó por sorpresa. Olvidé mis papeles, explicó mientras se dirigía a su oficina. Respiré aliviada y comencé a limpiar mi escritorio. Unos minutos después, Wade regresó a la cocina con un papel en la mano. Su rostro estaba extrañamente tranquilo, pero sus pómulos reflejaban tensión. Kira, ve a tu habitación, dijo en un tono que no admitía objeciones. Pero Josh viene ahora mismo. Dije que fueras a tu habitación. Kira, sobresaltada por el repentino arrebato de su padre, cogió el teléfono y subió corriendo las escaleras. Cuando sus pasos se apagaron, Wade dejó el papel que sostenía en la mano sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz engañosamente tranquila. Lo miré y sentí que la sangre me subía a la cara. Era una página de un extracto bancario que mostraba el importe de mi último sueldo, $4.700. Esa es mi declaración, dije intentando mantener la voz firme. Se cayó accidentalmente del sobre. Accidentalmente, repitió Wade con tanta amargura en su voz que me estremecí. Todo este tiempo me has estado mintiendo a tu hijo. Me enderecé, dejando la taza a un lado. Sí, mentí sobre mi pensión. ¿Y sabes qué? Ese pequeño experimento me mostró la verdad sobre nuestra familia. Su voz tembló. Estabas jugando con nosotros, poniéndonos a prueba. ¿Qué se suponía que debía hacer? Sentí la oleada de ira que había estado conteniendo todas estas semanas creciendo en mi interior. Desde el momento en que puse un pie en esta casa, tú y Tracy solo me vieron como una mujerzuela y una ama de llaves sin compromiso. Wade se sonrojó. Eso no es cierto. Te recibimos en nuestra familia, te dimos un techo. Me encerraste en un cubículo y me trataste como a una sirvienta, alcé la voz, sin poder contenerme más. Hadley, prepara la cena. Hadley, recoge la ropa de la tintorería. Hadley, cuida de Kirae. Y luego tuviste el descaro de pedirme que me mudara a un armario sin ventanas para hacer espacio. Estábamos preocupados por tu espalda, exclamó Wade, pero sus ojos estaban llorosos delatando la mentira. No te atrevas a mentirme en la cara, dije golpeando la mesa con la palma de la mano. Tú y Tracy querían mi dinero. Los oí hablar de préstamos que debían pagar de inmediato. Contaban conmigo para financiar su lujosa vida. El rostro de Wade se contorsionó de ira. ¿Qué esperabas? ¿Qué admiraría tus $1.100? ¿Para qué sirven en Lake Forest? Ni siquiera pudiste pagar tu parte de los servicios. ¿Mi parte? No podía creer lo que oía. Me invitaste a vivir contigo, dijiste que me cuidarías, ¿y ahora me cobras? Todos tienen que contribuir, alzó la voz. Y tú, tu propio hijo, me mentiste. Fingiste ser una madre cariñosa durante tantos años, y aún así fingiste. Me atraganté de indignación. Trabajaba 12 horas al día en una fábrica para que pudieras estudiar. Me destrocé la espalda trabajando frente a una máquina para que pudieras ir a la universidad, que por cierto, dejaste después del segundo año. Ahorré dinero en todo, incluso en analgésicos, para que tuvieras oportunidades que yo no tuve. Podía ver cómo mis palabras lo herían, pero Wade estaba demasiado furioso como para retractarse. ¿Y dónde está la gratitud? Continué, me invitaste a tu casa solo para tener mi dinero, y cuando decidiste que era muy poco, comenzaste a tratarme como una carga. Eso no es verdad, pitió obstinadamente pero sin la misma confianza. No.
¿Y el nuevo Lexus de Tracy? Sonreí con amargura. Te quejas de tus finanzas, pero te compras un coche de $50.000. Ahorras en mi habitación, pero pagas una fortuna por el colegio privado de Kira. Todo es mentira, Wade. Tu vida es un castillo de naipes de crédito y prosperidad ostentosa. La cara de Wade palideció de ira. Basta, siseó. No tienes derecho a juzgarnos. Eres una vieja amargada que está celosa de que tengamos algo que tú nunca tuviste. Esas palabras me dieron como una bofetada. Miré a mi hijo y no lo reconocí. ¿Dónde se había mecido el niño que una vez acuné? ¿Aquel adolescente que me traía el té al volver del turno de noche? Tenía lo más importante, Wade, dije en voz baja. Tenía una familia a la que amaba más que a nada en el mundo. Creía que era mutuo. Se aferró a la palabra mutuo, así que no más. ¿Nos estás dejando por dinero? No, hijo, negué con la cabeza. Fuiste tú quien me abandonaste cuando te diste cuenta de que mi pensión no satisfacía tu apetito. Nos quedamos uno frente al otro, separados por la mesa de la cocina y 32 años de incomprensión. Pude ver ira, vergüenza y algo más forcejeando en los ojos de Wade, tal vez vestigios del amor que una vez nos unió. ¿Sabes qué? Dijo de repente con la voz fría como el hielo. No quiero vivir bajo el mismo techo con alguien que no confía en mí, que me pone a prueba y experimenta. ¿Qué quieres decir? Me tensé intuyendo hacia dónde iba esta conversación. Quiero que salgas de mi casa, dijo. Esta noche. Aunque casi esperaba esas palabras, me golpearon en el corazón. ¿Estás echando a tu propia madre?, pregunté intentando que mi voz no temblara. Te pido que abandones una casa en la que claramente te sientes incómoda, desvió la mirada. Y nosotros tampoco nos sentimos cómodos contigo. Wade dio un paso hacia él, hablemos con calma. Admito que me equivoqué al mentir sobre la pensión, pero entiende que solo quería asegurarme de que me invitaste por amor, no por... Basta, levantó la mano. No quiero hablar más de esto. Recoge tus cosas y vete. ¿A dónde iría?, me pregunté sin querer. Había vendido mi casa en Wisconsin, y todas mis cosas estaban vendidas o apiladas aquí, en la pequeña habitación de arriba. Ese no es mi problema, me interrumpió Wade. Tienes dinero, $4.700 al mes. Cómprate un apartamento, un hotel, lo que sea. Pero no aquí. En ese momento, Kira apareció en la cocina. Su rostro delataba que había escuchado toda la conversación. Papá, no puedes hacer esto, dijo en voz baja pero con firmeza. Wade se volvió hacia su hija con los ojos entrecerrados. No te metas en conversaciones de adultos, Kira. Esto no es una conversación de adultos. Es una conversación de adultos, es acoso, replicó. De repente alzó la voz, tú y mamá han estado usando a la abuela como sirvienta todo este tiempo, y ahora la echan a la calle. Wade quedó atónito ante la rebelión de su hija, que normalmente se mantenía al margen de los conflictos familiares. Es verdad, y lo sabes, continuó Kira con los ojos llenos de lágrimas. La abuela cocina, limpia, recoge tus estúpidas camisas de la tintorería, y ni siquiera le das una habitación en condiciones. No le hables así a tu padre, susurró Wade. Ve a tu habitación y prepárate para la escuela ahora mismo. No, dijo Kira cruzándose de brazos. Me quedo con la abuela. El rostro de Wade se contorsionó de ira. ¿Así que eso es todo? ¿Decides aliarte con este mentiroso en contra de tus propios padres? Me pongo del lado de quien al menos me pregunta qué tal me fue el día, respondió Kira con amargura. Alguien que se acuerde de mi cumpleaños y no considere mi afición por la fotografía una pérdida de tiempo. Pude ver cómo cada palabra de Kira impactaba a Wade más que mis acusaciones. Miró a su hija como si la viera por primera vez. Eso es lo que te hizo, susurró señalándome.
Te puso en contra de tus padres. Es toda su influencia. No, papá, dijo Kira con calma. Es toda tu influencia y la de mamá. Son ustedes quienes lo arruinaron todo. Wade se quedó allí como si lo hubiera alcanzado un rayo, y luego su rostro se endureció. No voy a seguir con este circo, dijo con frialdad. Hadley, tienes 3 horas para empacar tus cosas e irte de mi casa. Si no lo haces, llamaré a la policía. No te atreverías, susurré sin creer lo que oía. Listo, arrojó las llaves del coche que tenía en la mano sobre la mesa. Y no intentes manipular a mi hija. Ya has hecho suficiente. Dicho esto, salió de la cocina, dando un portazo. Kira y yo nos quedamos parados en medio de la cocina, aturdidos por lo que había sucedido. Abuela, dijo Kira en voz baja mientras se acercaba a mí, lo siento por él. Es que no sabe administrar el dinero y ahora tiene problemas en la oficina. Pero eso no es excusa. Abracé a mi nieta, sintiendo cómo le temblaban los hombros. No deberías haberte involucrado, querida, le dije con dulzura. Este es un conflicto entre tu padre y yo, respondió simplemente, y no es culpa tuya que sean tan. No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Kira alejándose. ¿A dónde vas a ir? Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Dónde voy a vivir? ¿A quién acudiría en busca de ayuda? El rostro de Lauren me vino a la mente con su oferta de refugio y la tarjeta de visita con la dirección que guardaba en la cartera. Tengo opciones, no te preocupes, le acaricié el pelo a Kira. Será mejor que vayas a prepararte para la escuela, tu amigo Josh probablemente ya esté esperando. No voy a la escuela, dijo con firmeza. Te ayudaré a empacar. No, Kira negó con la cabeza. La tomé de los hombros con suavidad pero con firmeza. Tienes que ir a la escuela. Yo puedo arreglármela sola, y tú necesitas estudiar. Es importante, más importante que tu familia. Ella preguntó con amargura, nada es más importante que la familia. Dije que por eso no quiero que faltes a la escuela por mi culpa. Tu padre solo se enojaría más. Kira aceptó de mala gana, pero me hizo prometer que le diría dónde me hospedaría. Cuando se fue, subí lentamente a mi habitación y empecé a guardar mis cosas. No había mucho, unas pocas mudas de ropa, libros, fotos y documentos personales. Mi vida entera cabía en 2 maletas. Antes de irme escribí una breve nota y la dejé en la mesa de la cocina. Vadear. Lamento haberte mentido, pero lamento aún más que esa mentira haya revelado la verdad sobre nuestra relación. Me pondré en contacto contigo a través de Kira. Espero que algún día podamos hablar en paz. Mamá. Tomé mis maletas, eché un último vistazo a la casa que nunca sería mía y salí. Mi nueva vida comenzó a los 65 años, con 2 maletas, dolor de espalda y amargura en el corazón, pero, de una forma extraña, también sentí alivio. Me había quitado las máscaras, la verdad había salido a la luz, y en el fondo de mi mente sabía que ahora, por fin, podría empezar a vivir de verdad. La lluvia había arreciado cuando bajé del taxi en casa de Lauren Riley. La pequeña cabaña de 2 pisos con la puerta azul brillante parecía un verdadero refugio en este día húmedo. Me quedé en el porche con 2 maletas, empapada y confundida, armándome de valor para hacer la llamada. Finalmente presioné el timbre y unos segundos después la puerta se abrió. Hadley. Lauren me miró sorprendida. Dios mío, estás empapada hasta los huesos. Pasa. Entré por la puerta, dejando huellas húmedas en el felpudo. Disculpa la intromisión, Lauren. No tenía a dónde ir. Me ayudó a quitarme el abrigo empapado y me condujo a la sala, donde la chimenea crepitaba alegremente. Siéntate aquí, voy a traer una toalla y algo caliente. Una vez sola, miré a mi alrededor. La casa de Lauren era como ella,
acogedora, sin pretensiones, pero con personalidad, estanterías del suelo al techo, un piano antiguo con partituras apiladas, un sofá mullido con reposabrazos desgastados. Lauren regresó con una toalla, una manta y una taza de algo humeante. Toma ponche caliente con miel y whisky como te prometí. Se sentó a mi lado. Ahora dime qué pasó. Wade me echó de casa, me costó pronunciar las palabras. Descubrió que había mentido sobre mi pensión. Lauren se rió, pero se calló al ver mi cara. Lo siento, pero qué ingenioso. ¿Funcionó el experimento? Más que exitoso, sonreí con amargura. Resultó que mi hijo solo me veía como un cajero automático andante. Le conté todo sobre la habitación estrecha, los recados interminables, la oferta de mudarse a un armario sin ventanas, sobre el nuevo Lexus, en el contexto de supuestas dificultades económicas. Bastardo, dijo. Lo siento, Hadley, pero tu hijo es un auténtico cabrón. Es un desastre. Vive por encima de sus posibilidades, está endeudado, y eso no es excusa para echar a tu propia madre a la calle. Lauren la interrumpió. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Tengo una habitación de invitados en el segundo piso, una habitación de verdad con ventana, añadió con sarcasmo. Por la mañana, Lauren me despertó llamando a la puerta. Hadley, ¿tienes compañía? Cuando bajé las escaleras, vi a Harris Pierce sentado en la mesa de la cocina con una taza de café. Buenos días, se levantó al verme. Espero no haber llegado demasiado temprano. Llamé para ver si querías venir a la biblioteca hoy. Lauren me lo explicó durante el desayuno. Le conté tu situación. Harris le contó que había trabajado como consultor financiero para un gran banco antes de jubilarse, se especializaba en proteger el patrimonio de personas mayores contra el fraude. Desafortunadamente los estafadores más comunes, dijo revolviendo su café, son familiares, especialmente niños que creen que tienen derecho al dinero de sus padres. No es un fraude, repliqué. Solo está confundido. Harris y Lauren intercambiaron miradas. Hadley, comenzó Harris con cautela, quizá quieras revisar tu historial crediticio por si acaso. ¿Por qué? No tengo crédito, solo la hipoteca de una casa en Wisconsin que Robert y yo pagamos hace 10 años. Aún así, échale un vistazo, insistió Harris. He visto situaciones así demasiadas veces. Después del desayuno, Harris y yo fuimos a la biblioteca. Me ayudó a consultar mi historial crediticio. Lo que vimos me dejó helado. 3 tarjetas de crédito a mi nombre con una deuda total de casi $40,000. La última la había abierto hacía solo 2 meses, más o menos cuando me mudé con Wade. Debe haber algún error, susurré, mirando la pantalla. Nunca abrí esas cuentas. Harris asintió con tristeza. Me temo que no es un error, Hadley. Alguien usó tu información personal para tramitar préstamos en tu nombre. ¿Vadear? ¿Pero cómo? Necesitaría mi firma. Lo cual es fácil de falsificar si tienes acceso a los documentos, concluyó Harris. Vivían en la misma casa, él tenía sus papeles al alcance de la mano. Recordé cómo sin tener cuidado, arrojé el archivo al cajón de mi cómoda cuando me mudé. ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Primero, llamen a los bancos y denuncien el fraude, dijo Harris con firmeza. Luego presenten una denuncia policial. ¿La policía? Pero es mi hijo quien me robó la identidad y me pidió préstamos, le recordé. Hadley, esto es una ofensa grave. Si no lo detienes ahora, las deudas solo aumentarán. En casa de Lauren encontré a una mujer desconocida en la sala. Dio un salto al verme y me sorprendió reconocer a mi hija, Gloria. No nos habíamos visto en casi 2 años, desde que se mudó a Portland. Mamá, me abrazó con torpeza. Wade llamó y dijo que estabas en apuros. Hola, Gloria.
Me senté frente a ella. ¿Qué te dijo exactamente? Que le mentiste sobre tu pensión, le hiciste una especie de prueba y luego te marchaste dando un portazo. Me miró perpleja. ¿Es cierto? La verdad es que no. Mentí sobre la cantidad de la pensión, pero Wade no mencionó que me echó de casa cuando supo la verdad. Gloria frunció el ceño. Dijo que se habían peleado y decidieron irse. Claro que lo dijo, sonreí con amargura. Wade siempre tiene una forma de hacer que las cosas queden bien para él, y tú siempre has estado de su lado. Toda su vida, Wade ha sido tu favorito. Hiciera lo que hiciera, lo defendías. Gloria, eso no es cierto. Sí, lo es. Cuando quise ir a la escuela de arte, dijiste que no era nada serio. Cuando Wade dejó la universidad, dijiste que estaba encontrando su camino. Cuando me divorcié de Mark, me culpaste por no mantener unida a la familia. Y cuando Wade y Tracy casi se divorcian por su infidelidad, corriste a ayudarlos a recomponer su relación. Cada palabra que Gloria decía me golpeaba como un látigo. ¿De verdad estaba tan ciego? No sabía que te sintieras así, dije en voz baja. Porque nunca te lo pregunté. Y ahora que tu precioso hijo ha mostrado su verdadera cara, ¿esperas que venga corriendo a salvarte? No te pedí que vinieras, le recordé. Wade te llamó. Gloria hizo una pausa, como si recién ahora se diera cuenta. Sí, Wade. Dijo que estabas en apuros, que necesitabas ayuda. Le conté sobre los préstamos que Harris y yo habíamos descubierto. El rostro de Gloria se tensaba cada vez más con cada palabra. ¿Estás seguro de que es Wade?, preguntó cuando terminé. ¿Quién más? ¿Quién más tuvo acceso a mis documentos? ¿Y qué vas a hacer? Harris y yo iremos a la policía mañana, dije con firmeza. Tengo que protegerme. ¿Vas a mandar a tu propio hijo a la cárcel?, preguntó Gloria conmocionada. Espero que no llegue a eso, pero no puedo permitir que siga usando mi nombre para pedir préstamos. Gloria se levantó y empezó a caminar nerviosa por la habitación. Mamá, piénsalo de nuevo. Esto es un asunto familiar. Podemos resolverlo entre nosotras. ¿Cómo? Wade ya me debe $40,000. ¿Sugieres que los pague yo mismo? No, claro que no, se frotó la frente. Quizás podríamos reunirnos y hablarlo. Wade me echó de la casa y amenazó con llamar a la policía si no me iba, le recordé. No creo que esté de humor para un diálogo constructivo, Gloria parecía perdida. Pero eso destruiría a la familia para siempre. No destruía la familia, Gloria. A la mañana siguiente Harris y yo fuimos en coche a la comisaría de Lake Forest. Tardamos casi 3 horas en rellenar el formulario. El agente que tomó el informe fue amable, pero pude ver juicio en sus ojos, otra anciana quejándose de sus propios hijos. Investigaremos, señora Prescott, dijo tomando los formularios completos, pero debo advertirle que estos casos suelen terminar en reconciliación. No busco venganza, agente, respondí. Solo quiero proteger mis finanzas. De vuelta en casa de Lauren encontré a Wade en el porche, sentado en los escalones, encorvado y con la cara apoyada en las palmas de las manos. Cuando llegó nuestro coche y levantó la vista, vi que había estado llorando. Mamá se levantó al verme. Tenemos que hablar. Harry se tensó. No tienes que hablar con él, dijo Lauren. Harris, le apreté la mano. Puedo con ello. Wade y yo nos sentamos en un banco del jardín de Lauren. Él guardó silencio un rato mirándose las manos. La policía vino esta mañana, dijo finalmente. Preguntaron por las tarjetas de crédito. ¿Qué les dijiste? Lo negué todo, suspiró. Pero encontraron papeles con tu firma falsificada en mi oficina. Wade, ¿por qué? Pregunté sintiendo que se me encogía el corazón.
No sé qué me pasó, mamá, dijo él, negando con la cabeza. Tracy y yo estábamos endeudados. El banco amenazó con embargar la casa. Estaba desesperado, así que pusieron los préstamos a mi nombre. Iba a pagarlos yo mismo, te lo juro, ni te enterarías. Tenía un trato que iba a generar mucho dinero, pero salió mal. El inversor se echó atrás en el último minuto. Luego mentiste sobre la pensión, y pensé que sabías de los préstamos y que me estabas tomando el pelo a propósito. No lo sabía, Wade, dije en voz baja. Mentí porque quería asegurarme de que me invitaras a vivir contigo por amor, no por dinero. Bajó la cabeza. Sí, reprobé el examen. ¿Y ahora qué pasa, mamá? ¿Me van a meter en la cárcel? No lo sé, respondí con sinceridad. Depende de cómo vaya la investigación. Puedes retractarte, dijo con tono suplicante. Lo arreglaré, suplicó. Te prometo que pagaré todas mis deudas. Te lo devolveré. Por favor, mamá, piensa en Kira, en tu familia. Observé a mi hijo con atención. Parecía sincero y arrepentido, pero había algo en su mirada, algo calculador, algo astuto, que me hizo desconfiar. ¿Viniste a disculparte o a pedirme que retire mi declaración?, pregunté sin rodeos. Wade tartamudeó, y eso fue suficiente. Creo que ambos necesitamos tiempo para pensarlo bien, dije poniéndome de pie. Si de verdad quieres arreglar las cosas, empieza por pagar esos préstamos. ¿Pero cómo? No tengo ese dinero. Entonces vende el Lexus nuevo de Tracy, sugerí, y quizás piensa en mudarte a una casa más pequeña que realmente puedas pagar. El rostro de Wade se contorsionó de ira. Sabes que eso es imposible, Tracy jamás lo aceptaría. ¿Y qué diría la gente si de repente nos mudáramos a un agujero? Allí estaba, el verdadero rostro de Wade. No fue el remordimiento lo que lo trajo allí, fue el miedo, miedo a las repercusiones legales, miedo a perder su aparente bienestar. Entonces tienes un problema, hijo, dije dirigiéndome a la casa. Porque ya no voy a ser tu refugio. Mamá. Exclamó de un salto. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Me di la vuelta. Sí, eres mi hijo, pero no dejaré que me manipules ni me uses más. Con esas palabras entré en la casa y cerré la puerta. Por la ventana, vi a Wade parado allí un rato, apretando los puños, luego subió a su coche y se marchó, chirriando las ruedas. Lauren me encontró en la sala de estar, sentada y mirando a la nada. ¿Una conversación difícil?, preguntó, sentándose a mi lado. Sí, suspiré, pero es necesario. ¿Y ahora qué? Me preguntaba, toda mi vida había vivido para los demás, para mi esposo, para mis hijos, para mi trabajo. Siempre había priorizado las necesidades de los demás sobre las mías. Pero ahora, a los 65 años, por fin tengo la oportunidad de vivir para mí. Ahora construiré mi propia vida, dije con firmeza. Encontraré mi propio lugar, ordenaré mis finanzas, tal vez me matricularé en algunos cursos. Quiero aprender a vivir para mí, no para nadie más. 2 semanas después estaba sentado en la oficina del detective Morgan, mirando las carpetas de evidencia contra Wade en su escritorio. Señora Prescott, tenemos pruebas suficientes para procesarla, dijo el detective. La firma en los contratos de préstamo definitivamente no es suya. Los forenses confirmaron que es una falsificación. ¿Por qué lo acusaron?, pregunté. Considerando la gravedad y la naturaleza del delito, de 2 a 5 años, probablemente libertad condicional dada la falta de condenas previas. ¿Tengo tiempo para pensarlo? Claro, asintió Morgan. Pero debo advertirle, señora Prescott, si decide retirar su solicitud, los bancos aún podrían perseguirla. Después de la reunión, Harris me llevó a ver una pequeña casa de campo en la calle Clement. La casa era modesta, 2 habitaciones, una pequeña cocina, una sala de estar y un patio trasero con un manzano.
No era un palacio, pero después de vivir en el estudio de Wade, lo parecía. Y lo más importante sería mía. Llamé a Wade esa noche para quedar con él en el café. Aceptó enseguida, pues era evidente que esperaba hablar del informe policial. En el café Wade parecía demacrado con sombras bajo los ojos, la camisa arrugada y el cabello despeinado. He estado en la oficina del detective Morgan, comencé. Tienen pruebas suficientes para presentar cargos. Lo sé, dijo. Vinieron con una orden judicial, se llevaron la computadora y los archivos. Te esperan de 2 a 5 años, probablemente libertad condicional, pero si te condenan, perderás tu trabajo. Mamá, no sé qué me pasó, dijo. Compré una casa, cambié de tema. Una casita en la calle Clement. ¿Pero por qué no un apartamento? Porque siempre quise un jardín, un lugar donde pudiera cultivar rosas y tomates, sentarme en el porche por las tardes y leer libros. No lo sabía, murmuró. Claro que no, nunca me preguntaste qué quería. Tras una pausa, continué, no presentaré cargos bajo 2 condiciones. El rostro de Wade se iluminó con esperanza. Primero, dije, pagas todas las deudas de préstamos que sacaste en mi nombre. Claro, dijo. Ya empecé. Vendí el Lexus de Tracy por $25,000 y ella aceptó, no de inmediato, pero no tenía otra opción. Era esto o la cárcel. La segunda condición, añadí, es que tú y Gloria no vuelvan a interferir en mis asuntos financieros. Nada de consejos de inversión ni de solicitudes de préstamos, mi pensión, mis ahorros, mi casa, son míos y solo míos. Lo entiendo, es justo. Una última cosa, dije. No es una condición, es información, he cambiado mi testamento. Todo lo que tengo se dividirá entre organizaciones benéficas y un fondo fiduciario para Kira. Ni tú ni Gloria recibiréis nada. Wade se limitó a asentir. No se trata de un castigo, le expliqué. Se trata de lo que descubrí, mi dinero es lo que te hace verme como un cajero automático, no como una madre. Sin esa tentación, quizá tengamos la oportunidad de construir una relación verdadera. ¿Has cambiado, mamá? No, simplemente estoy siendo yo finalmente. ¿Puedo visitarte de vez en cuando?, preguntó tímidamente. Quizás con el tiempo, respondí. Ahora mismo necesito espacio, distancia. Una semana después, me mudé a mi nueva casa. Lauren me ayudó a empacar y Harris trajo macetas para el jardín. La primera noche los 3 nos sentamos en el porche a beber vino y contemplar la puesta de sol. Gloria llamó 2 días después. Escuché que no presentaste cargos contra Wade. Sí, bajo ciertas condiciones. Nunca pensé que le darías un ultimátum así. Sobre lo que decía, que siempre favoreciste a Wade. Tenías razón. No me di cuenta entonces, pero ahora lo veo, y lo siento. Gracias, susurró. No sabes cuánto significa para mí oír eso. Ojalá pudiera arreglarlo, pero el pasado no se puede deshacer. Solo podemos seguir adelante. Volveré el mes que viene, si te parece bien. Cuando regresé de la biblioteca 2 semanas después, vi a Kira sentada en los escalones de mi porche. ¿Qué haces aquí?, pregunté sorprendido. Solo vine a ver cómo estabas. ¿Saben tus padres que estás aquí? Creen que estoy en clase de fotografía. Papá me prohibió verte. Dijo que eras una mala influencia para mí. Tu papá y yo tenemos una relación complicada ahora mismo, Kira, pero eso no debería afectarte. No me importan las inhibiciones. Eres mi abuela y acudiré a ti cuando quiera. Pasamos el resto del día cavando bancales y plantando semillas de tomate y pepino. Kira habló de la escuela, su afición por la fotografía y un chico llamado Josh. Mamá y papá pelean todo el tiempo ahora, dijo. Papá vendió el auto de mamá, y ella todavía no se lo perdona. También están hablando de vender la casa y mudarse a un departamento.
Abuela, dijo de repente mirándome seriamente, quiero que sepas que siempre estoy a tu lado. Gracias, cariño. Pero sabes que no tienes que elegir bando, puedes amar a la gente a pesar de sus errores, como amas a papá. Sí. Pase lo que pase, es mi hijo. Un mes después, organicé una cena informal en mi nuevo hogar. Harris trajo vino, Lauren preparó un pastel y yo preparé un guiso. Nos sentamos en mi pequeña sala, charlando y riéndonos como viejos amigos. Por nuevos comienzos, propuso Harris como brindis. Y a los viejos amigos, añadió Lauren. Al día siguiente estaba trabajando en el jardín cuando vi un coche desconocido fuera de la casa. Wade salió. Oye, mamá, es un hermoso jardín. Gracias, dije con una risita. ¿Qué te trae por aquí? Solo quería ver cómo estabas y decirte que cerré todos los préstamos por completo. ¡Qué bien! ¿Puedo entrar? Preguntó. Me lo pregunté. Se veía diferente, más modesto, sin el brillo que siempre lo había caracterizado. Para tomar el té decidí abriendo la puerta. Es acogedor, dijo mirando a su alrededor. Qué bonito es aquí. Esta casa es mía, toda mía. Vendemos la casa, dijo Wade. Nos mudamos a un apartamento más cerca del centro. Tracy consiguió trabajo en una agencia de marketing y yo en una pequeña financiera. Ganábamos menos, pero teníamos estabilidad y no había negocios turbios. ¡Qué bien, Wade! Me alegro por ti. ¿Eres? Incluso después de todo lo que has hecho, sabes que he aprendido muchas cosas estos últimos meses, sobre mí, sobre ti, sobre la vida. Lo más importante es que no se puede construir una relación basándose en el dinero ni el compromiso. Todo se basa en el respeto y el amor. ¿Y aún me quieres? Claro que sí. Eres mi hijo. Pero amar no significa dejarse usar. Yo también lo sé. Me gustaría de empezar de nuevo, dijo en voz baja. Bueno, verás, respondí, el tiempo lo dirá. Cuando Wade se fue, volví al jardín. El sol se deslizaba lentamente hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Miré mi casita, mis rosas, mi nueva vida, y sentí una extraña satisfacción. Sí, había perdido mucho, la cercanía con mis hijos, la ilusión de una familia perfecta. Pero había ganado algo más preciado, a mí misma, mi fuerza, mi dignidad, mi independencia. Mientras tanto, tenía mi casa, mis rosas y un trocito de mundo donde por fin podía ser yo misma. Y eso era suficiente.